Muy bien, cuando hablamos de incendios y en centros de tanta aglomeración como el Mercado Municipal de San Lorenzo, automáticamente relacionamos con lo que pueda llegar a suceder en el Mercado Municipal también de Asunción. Varios factores son similares: la aglomeración de personas, el descuido a las medidas de seguridad que siempre insisten los bomberos voluntarios. Pero sabemos que el Mercado Municipal número 4 es mucho más grande. Exacto. Y se podría registrar una tragedia Aún mucho mayor. Lo que siempre se suele decir y reiteramos cuando ocurren estos hechos así como lo que sucedió en el mercado de San Lorenzo, es que era una bomba de tiempo que iba a ocurrir nomás luego en cualquier momento. El famoso te dije luego. Claro, y era esperar lo que dijo justamente el intendente antes de saludar a los que ya nos están acompañando en la jornada de hoy. El intendente Albino Ferrer dio a entender que justamente ya estaban esperando que ocurra esto y se adelantó. Ya. Salió el cálculo. Sí. Como un parto adelantado. Y sin embargo, los otros se dicen convirtió que... en un adivino el intendente de San Lorenzo. Más o menos, Dijo que soñó unos días Claro, antes. dijo que soñó, Sí. que esto se veía venir. Pero que no avisó nada, entonces, o sea, un falso Entonces profeta. peca de negligente, porque si sabía y no hizo nada, Para los peor. creyentes, imagínate en Semana Son Santa, para los escuetas creyentes, explicaciones de para los este amigo. creyentes en el Antiguo Testamento, Dios revelaba a través de sueños lo que iba a suceder. Al intendente, esto ocurrió en Semana Santa, le reveló, pero él al parecer no avisó. Y Él no vas a estuvo de acordar- viaje y soñó, dice. Bueno, pero ese no es nuestro tema. Roberto, ¿nos hace acordar de lo que dijo Arnaldo Samaniego? ¿Se acuerdan que le metió a Dios cuando ocurrió el incendio del Mercado 4? También Dijo puede que ser fue una señal de Dios. una ¿cierto? señal de Dios. ¿Y cuál fue la señal? Lo que nosotros Son todos queremos saber. profetas estos intendentes. El intendente Albino Impresionante, Ferrer, el impresionante. intendente Estamos Samaniego. viendo en la teocracia. Bueno, y la realidad cuál es, ya estamos con el capitán Rubén Valdés, también con la capitana Mónica González, que nos van a hablar. Ellos estuvieron en el campo de acción como siempre lo hacen. ¿Qué tal, capitán? ¿Cómo está? Sí, buenas tardes para todos ustedes y a las órdenes. Un cortocircuito, pero una trampa mortal, así como en el Mercado Municipal número 4 también. No entendí la pregunta. ¿Un cortocircuito fue? Me dijo Sí, usted. si fue un cortocircuito, nuevamente. Realmente en este momento se están recabando todos los datos porque la escena, como ustedes lo pudieron observar y lo mostraron en imágenes, ya fue modificada con los trabajos de remoción de escombros que hubo allí. Por lo tanto, nos estamos limitando a la toma de datos del personal que estuvo en el siniestro, de los primeros intervinientes de San Lorenzo, así como del sereno que estuvo en el lugar y otras personas que pudieron detectar el fuego en sus inicios. Y vamos a remitirnos simplemente de pruebas subjetivas y no objetivas. Capitán, ¿y el tema de la lluvia, de qué manera aportó o empeoró la situación que ya se registraba, que se veía que era muy intensa? Si tapa de un diario fue la lluvia, fue la que hizo, bueno, nosotros queremos pensar que algo también nuestro trabajo ayudó, ¿verdad? No, pero por supuesto. No, pero le digo porque salió tapa de un diario así como que, bueno, realmente yo lo veo en dos aspectos. Primero, para bajar la temperatura y ayudar un poco al respecto, pero eso caía encima de lo que eran los techos y entonces lo que se estaba quemando es abajo. Por un lado. dentro. Por otro lado, la gente que sacó sus cosas, lo poco que tenía en el lugar, lo puso en la calle y esa lluvia lo que hizo ayudar a, digamos, a destruir un poco más. Si ese sobre el llovido mojado, y eso como dice la gente, sobre los pobres a veces cae el rayo, dice, ¿verdad? Bueno, y esto en cierta forma se dio así también, Ahora, ¿verdad? tanto capitán Mónica o al capitán, qué difícil habrá sido trabajar, digo, en el lugar, teniendo en cuenta el hacinamiento, el lugar en donde comenzó el incendio y todo lo que tenía que haber hecho en su momento, en su primer momento, bomberos voluntarios para llegar al sitio mismo del origen del incendio que Sí, se yo iba. le puedo explicar porque estuvo pitonero, que le llamamos nosotros, Sí. que es la persona que está delante mismo de las mangueras y es la que puede explicar de su llegada al servicio, ¿verdad? Bueno, la verdad tuvimos 4 puntos de ataques, que sería sobre Mariscal Estigarribia y después la otra. La paralela. La paralela. Y luego en cada lado. Nosotros estuvimos ya sobre Mariscal Estigarribia, nos venía con el viento encima, digamos. Y sí, fue bastante difícil porque en un momento dado todas las autobombas, los autotanques ya acabaron el agua y en 5 minutos toda la llama avanzó y empezó a quemarse todas las casillas que nosotros estábamos tratando de contener el fuego. Ya cuando se apagó el agua ya pasó Sabíamos 3, que, 4 casillas que más. no hubo víctimas fatales, felizmente. Sin embargo, la gente que trabajaba ahí perdió prácticamente todo lo que tenía. ¿Se pudo trabajar de forma, qué sé yo, sostenible, pese a que la gente también estaba un poco alterada, muchas emociones de por medio, quería recuperar sus cosas, pero obviamente eso significaba un peligro impresionante para su propia vida? Sí, es totalmente entendible el querer proteger los bienes que tiene uno, pero
¿Recuerdan ustedes que hace poco un personaje digamos, bien conocido, el señor Tito García, que había tratado de salvar sus bienes, sus títeres, y recibió quemaduras muy graves que al final lo llevaron a la muerte? Ahora, ese es el riesgo que estamos teniendo, aparte de cortaduras, aparte de algún tipo de lesión que puede darse. Y la aspiración del humo totalmente también. De acuerdo. Entonces, lo que ocurre es que tampoco le podemos decir nada si la persona quiere salvar lo poco que tiene, por un lado. Y segundo, si vamos a ponernos en exigencia dura, no entren acá y vamos a estar peleándonos con ellos o tomándonos a trompadas. ¿Y ocurrió eso, capitán? No, nosotros incluso ayudamos a sacar cosas, ¿verdad? Porque Ya. al final, mientras que no teníamos agua las cosas, bueno, porque el objetivo del bombero es salvar vidas y bienes. Entonces, si podíamos también ayudar a salvar unos bienes sin que haya un riesgo, lo hacíamos, ¿verdad? Pero fíjense ustedes, de repente, bomberos sacando cosas, alzando en camionetas, que habían algunas cosas, sacan una foto y de repente pueden sacar hasta que bomberos están llevándose cosas, ¿verdad? Que ha sucedido en otros... Ocurrió en otros servicios. Entonces, muy delicado, la escena de una emergencia es muy delicada, hay una trama estructural, si se quiere, de riesgo, pero también una trama psicológica, la psicología de la emergencia que tenemos que tener muy en cuenta, porque han habido bomberos que han muerto en incendios, hasta atacado por el personal a uno que le quería ayudar, ¿verdad? Que un bombero Martin nuestro que falleció por... Nosotros también no sabemos cómo pasar. Había, por ejemplo, un vehículo ahí que estaba obstaculizando. Nuestra mejor idea era romper el vidrio y sacar ese vehículo que nos estaba obstaculizando, pero llegamos a romper y viene el dueño y tiene un arma o lo que sea, estamos arriesgándonos, entonces teníamos que llamar, esperar un vehículo que nos obstaculizaba el ingreso y que estaba estacionado correctamente por otro lado, Claro, un Toyota que estaba ahí, pero obstaculizaba, ¿verdad? Y entonces son cosas que uno tiene que tener muy en cuenta. ¿Cuánto ¿no? tiempo También quedaron sin agua, comandante? Y eran etapas, es decir, que terminaban y 2, 3 minutos, 4, 5, como dijo la capitana justamente, pero ellos que estaban en el lugar así afectándonos eso, realmente, y parecía para la gente siglos, ¿verdad? Mientras que iban a Claro. cargar. Ahora, en ese punto, capitán o comandante, hablaban justamente que o había o no había expendio de agua en ese lugar. Nosotros siempre hablamos que nos faltaba el flujo continuo de agua. ¿Qué quiere decir? Que había hidrantes, sí los había, que había problemas en la apertura de los mismos. Es decir, no teníamos las llaves adecuadas para los mismos, lo expresó el mismo el presidente de la ESAT, y eso hizo que sea difícil. Los primeros intervinientes que llegaron fueron los que dieron ya esa información, por supuesto, porque ellos trataron y no lo lograron. Pedimos cuadrillas de ESAT, los cuales se constituyeron ahí para la apertura después de eso, lo mismo que vimos los tanques, porque independientemente a tener ese ahí, en algunos casos había algunos que salían con bastante suciedad. Y eso traía incluso pequeñas piedras o pedregullos que si usamos nosotros en nuestras bombas, eso va a romper nuestra bomba. Entonces, según la gente de la ESAP, teníamos que tener algo que puedo equivocarme, pero se llama algo como bastidor, debemos filtrar, digamos, eso allí para que tener una agua utilizable en el incendio. ¿Pero eso tiene que ser así o No, hay una tendría que ser falencia? limpio. Es una cuestión de que cada cierto tiempo hay que hacer un mantenimiento, limpiar, todas esas cosas, ¿verdad? Sí. Pero el principal motivo fue el tema de las llaves. ¿Y por qué el tema de las llaves, acaso ustedes no cuentan con Se ese? contaban con una llave que no, en este caso no iba con la, digamos, con la tuerca, por darle ese nombre, con la llave. Pero ni se más. perdió, entonces hay muchísimo tiempo con ese tema. Sí, sí, se perdió comandante. bastante tiempo con eso, exactamente. Y ahora, entre las planificaciones que tenemos, es ya hacer una revisión completa. En Asunción se trabajó bastante bien con la ESA y con la Intendencia, Sí. y eso tenemos que replicarle en los otros lugares también, ¿verdad? ¿Ustedes hacen una cuantificación de lo que se perdió en materia económica o eso lo hacen las autoridades municipales? Las autoridades municipales, los seguros también a veces, y nosotros en cierta forma tomamos en cuenta eso, pero acá no es solamente lo que la gente dice, lo que se perdió en estructura, y el lucro cesante, y los otros que estaban en el lugar, y la situación emotiva que pasó esa gente, de dónde consiguen ahora, esto no van a trabajar hoy, primero tienen que hacer desmantelar todo eso. No van a trabajar hoy ni en mucho y en tiempo mucho porque tiempo, y perdieron muchas reubicarse cosas. o poner otra en el mismo lugar con medidas de seguridad, porque si ponemos en el mismo lugar la misma situación, volveremos a tener el mismo caso, ¿verdad? El mismo caso. De hecho que ustedes ya habrán advertido de esta situación en su momento, comandante, al igual que en el mercado municipal número 4, y quienes no son tomados por profetas son precisamente ustedes, porque ya varias veces advirtieron de la peligrosidad de las instalaciones en estas condiciones. También lo hicieron los técnicos de la ANDE, que fue el problema aquí en el mercado municipal número 4 también. Y pareciera ser como que esos comentarios, esas sugerencias rebotan, ni siquiera generan eco. Sí, pero atendiendo el lado divino que siempre está, como dijo, se mencionó varias veces. Yo también, y creo en Dios por sobre todas las cosas, y creo que nos habla, y creo que la forma de hablarnos es justamente con los chaques, como decimos. Es el ángel de la guarda, ¿verdad? Que decíamos entrar siempre en lo divino, es decir, el que te está diciendo, atendé, te va a pasar, atendé, te va a pasar. Y si uno usa su inteligencia proveída,
entonces realmente te va a pasar. Es decir, acá no hay cosa que, si te está diciendo, mira, cuidado con esto, ya hubo un principio de incendio, ya hubo esto, ya ocurrió lo otro, tener en cuenta, decir, no hay una forma de materializarse antiguamente o en los sueños, sino te están dando advertencias. La realidad es más lógica que fe acá en este caso, comandante. Se nota a leguas, no hace falta ni siquiera un mensaje divino. Y lo que decía Roberto también es, ¿a cuánto tiempo estamos de que esto pueda volver a ocurrir, pero en el mercado municipal de Asunción, donde hay más gente? ¿Saben a cuánto tiempo estamos de que esto se haga algo? A nada. A una semana que duren los medios, a una semana que se mantenga la conciencia de las personas, como el Coagolaño. Y en este momento, y hablo de San Lorenzo, tenemos locales comerciales que están bloqueados por puestos de venta. Que si hay un incendio en este momento, van a la gente salir, porque ese comerciante invirtió en prevención, invirtió en las puertas cortafuegos, los pasillos, luces de emergencia, pero van a querer abrir y van a encontrar un puesto de venta al otro lado. Y cuando se quiera sacar eso, te van a decir que somos pobres, que no tenemos otro lugar. Bueno, ¿y va a morir gente? Sí, va a morir gente. Y bueno, ¿qué se puede hacer? No sé, hay que buscar un consenso, alguna cosa social, pero hay que advertir, porque seguridad no es caer simpático. La seguridad, nosotros estamos en bomberos para advertir eso de seguridad y seríamos desagradables o hasta en la forma de expresar, pero va a morir gente, va a morir. Si a alguien le interesa, tiene que liberar esos espacios, tiene que liberar esos espacios. Y si no se libera, y ahora no estamos hablando de que puede ser futuro, hoy están clausuradas esas vías de emergencia de locales Y comerciales. la misma cosa también en el Mercado 4, la misma situación que se vivía en San Lorenzo, también tenemos acá en el Mercado 4, comandante. Sí, pero ahí justamente, y ellos trabajaron con las 20 compañías de bomberos, acá justamente también la primera compañía que está la capitana y otros más en un plan de emergencia que tienen y un proyecto que se tiene, y cada fin de año con el Departamento de Prevención de Incendios de la Municipalidad, la ESAT y DIMABEL, verifican los sitios para la venta de los equipos pirotécnicos principalmente, las vías de acceso a las autobombas, así como también en lo que se refiere al control de los hidrantes. Eso se está haciendo, lo hicieron en diciembre creo que con las personas ahí. Entonces se está tratando de hacer algo en el mercado y hay un proyecto bastante grande, que esperemos que el intendente continúe luchando por eso, ¿verdad? Que hasta el momento ha luchado, y especialmente también poner un cuartel allí en el mercado, que tenemos un cuartel muy pequeño ahora, en un lugar muy precario, pero ese proyecto de modernización del Mercado 4 tiene que incluir sí o sí una base, una compañía de bomberos en ese lugar para el acceso pronto a una emergencia. ¿En dónde se dificultó más el trabajo, Mónica? Y en el interior mismo del mercado. En este incendio, cuando en las fases que no teníamos agua, avanzaba 3-4 casillas el incendio en un tiempo mínimo de 5 o 3 minutos. Ya avanzaba 3-4 casillas. Y no queríamos que llegue hasta Mariscal Estigarribia, pero lastimosamente llegó ahí. Después en un momento dado había uno de los almacenes que tenía generador y tenía combustible dentro. Eso nos dificultó un poco también el estar apagando, porque tirábamos agua y no se apagaba en ningún momento. ¿Qué hubiera pasado si esto ocurría de día? Bueno, hay dos alternativas, ¿verdad? La primera, que a lo mejor había gente que podía responder también, ¿verdad? Rápidamente, porque no sabemos todavía el origen, si fue pequeño o fue ya de una propagación más rápida. Pero reitero, en lugares así, muchas personas, no hay necesidad de que haya un incendio grande. El pánico en las concentraciones de personas puede ser más mortal que el propio incendio. Ha habido como esa avalancha. Sí, en estadios, sin que haya incendio, ha habido muertos, en conciertos ha habido muertos, y es uno de los temas que también la nueva ordenanza está tocando, ¿verdad? Que estamos, justamente lo que hablaba la capitana González, que es las casillas como están hacinadas y eran de material, y tenían adentro estanterías de madera, más las mercaderías, lo que se quemaba, por decir, eran como quemarse casilleros. O sea, uno, por más que lanzaba agua, como bien lo dijo, rebotaba, uno tenía que acercarse al fuego, cortar los candados, abrir esa casilla, extinguir el fuego adentro y volver a pasar al otro. Y sin embargo el fuego se desarrollaba por la parte superior en forma rápida y el personal tiene que estar atento al combate, al fuego que no le sobrepase y por supuesto también a la afectación que muchos de ellos tuvieron con el tema de la respiración, ¿verdad? Que fueron 8 bomberos, creo que. 8 bomberos que estuvieron expuestos. Fueron atendidas también en la parte de médica, diría. ¿Expuesto a qué? Y a los gases, al humo, ¿verdad? Que por más que teníamos autónomos en determinados momentos, nos acabó también la provisión de autónomos y también las cercanías. Hubo gente que tuvo que exponerse quizás de una forma, hasta si se quiere, técnicamente inapropiada,
por no contar con equipo de respiraciones, pero necesaria en ese momento porque si no se nos iba más el Pero fuego. pareciera ser que no aprendemos nunca, comandante, y es como una historia repetida, así arrancamos justamente la entrevista con ustedes. Y lo que usted mencionó es preocupante, es decir, esto vamos a seguir teniendo, justamente de la forma en cómo se presentan las cosas, bajo la figura de la pobreza, se genera la informalidad y en consecuencia suceden tragedias como estas. Sí, por un lado, reitero, y la realidad es esa, pero por otro lado, y si tengo un tiempo, lo informo rápidamente, a veces la gente maneja mal el concepto de seguridad también. Por ejemplo, si estamos, la gente dice, use casco, evita accidentes. Y yo como digo a la gente, el casco no evita el accidente. El casco minimiza algunos riesgos que pueda pasar, unas lesiones, pero vos te quedas paralizado de la cabeza para abajo usando casco igual, o sea, y tu cerebro lo único que hace no es esparcirse. Si la seguridad no tiene que ver con un elemento, entonces tengo un extintor, pero lo sé usar, está operativo, tengo sistema de detección. Hay gente que tiene bocas de incendio, pero no tiene mantenimiento, entonces quieren usar la manguera y no tiene agua. Es decir, esto es complejo, no es solamente tener los equipos o tener una ordenanza, implementar, fiscalizar, mantener, eso es más importante a veces de la propia tenencia de una cosa. Y también entrar en conciencia, como lastimosamente tiene que suceder, para que la gente que está ubicada en condiciones de hacinamiento o mal ubicada en este caso, termine por darse cuenta de que el negocio terminó generando mucho más pérdidas que resultados, en el sentido que ahora ya no tienen absolutamente nada. Sí, sí, porque generalmente dicen que al reubicarse van a perder clientes. Sin embargo, estando en este lugar lo perdieron todo. Así mismo es. Bueno, gracias a ustedes por su tiempo, comandante Rubén Valdés, y también a la capitana Mónica González. Gracias. Gracias.